gracias, Javier, Santa Marta, y a todas las instituciones que colaboran y hacen posibles estas jornadas de leyenda negra contra España. Y hoy realmente empezamos una continuación de leyenda negra en el siglo XVIII, pero efectivamente, como ha dicho Javier y como se ha dicho antes, como han dicho los participantes de la mesa anterior, claro, la leyenda negra no es solo específica de los Austrias, también la padecieron los Borbones. Quizá menos conocida, pero ahí está. Y particularmente, personalmente, voy a intentar darle la vuelta, en mi caso, a las reinas consortes de la monarquía borbónica española en el siglo XVIII. Voy a hacer una pincelada porque luego quizás haya debate o posibilidad de preguntar. Bueno, empiezo pues con las esposas de Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón, con María Luisa Gabriela de Saboya y con Isabel Farnesio. María Luisa se casó con Felipe V en 1701 por poderes en Turín, prácticamente por razón de Estado, porque su padre, el duque de Parma, lo que pretendía era que, el duque de Saboya, el gran duque de Saboya, disculpen, lo que pretendía era una aproximación, un apoyo de la Casa de Saboya a Francia, en la candidatura de Felipe V como rey de España. María Luisa, después de esa boda por poderes y su séquito, parte a Niza, y en Niza se encuentra por primera vez con Ana María de la Tremouille, la princesa de los Ursinos, que fue la elegida por Madame de Maintenon y Luis XIV para que vigilara la joven pareja, el joven matrimonio, y velara por los asuntos franceses en la corte de España, recién inaugurada. Bueno, luego ya María Luisa pasa a encontrarse, después de Niza, con su marido en el monasterio de Vilabertrán, en el Ampurdán. Ahí se casan, se celebra, por todo lo alto. Y bien, hay que decir a favor de María Luisa que la dependencia del rey fue, respecto a ella, muy importante. Aunque María Luisa se casara con 12 años, realmente fue una joven reina que tuvo más personalidad de la que se ha dicho o se ha creído. Cuando el rey, por ejemplo, en 1702 va a Nápoles para asegurar los territorios españoles, María Luisa asume la monarquía, una niña, tiene efectivamente la princesa de los Ursinos y la cobertura francesa que la apoyan, pero ella escribe a Luis XIV toda la responsabilidad que ejerce en la corte. Y ella dice, voy a ser breve porque no tendría tiempo de explicar a las otras reinas, pero ella dice, le escribe a Luis XIV, estése tranquilo, majestad, yo cumplo, mi marido está en Nápoles, pero puede ser que mi vivacidad natural y mi poca experiencia a la hora de tratar los asuntos de Estado me hagan creer que los ministros harían mejor en ir más rápido, porque yo voy despacio, me lo pienso, mi propia inseguridad. Y tal vez son ellos quienes tienen razón al considerar las cosas con la flema española. Pero bueno, yo hago lo que puedo, los animo, y trabajo mucho, trabajo todo el día, mañana y tarde, asumo todas las audiencias públicas, estoy con ellos, estoy con los españoles, y con frecuencia no me quedan horas para tomar aire, de manera que no tengo más que un momento por la noche, después de cenar, de divertirme un poco. Bueno, la define, tiene más personalidad de la que se ha creído. Resumo mucho, el caso de la dependencia de ella respecto a la Madame de Ursinos, que cuando vino ella era muy mayor, y que los vigilaba a los dos, porque ella, he dicho que tenía 12, 13 años, Felipe V unos 18, realmente
sí hubo complicidad con la Madame de Ursinos, pero hay que decir que al final, en el momento final, después de Utrecht, y bueno, ella, María Luisa Gabriela de Saboya, se distancia un poco de la obcecación de la propia Ursinos y el sector pro-francés, de seguir tan vinculados a la corte de Francia, y apuesta más por una nación, un Estado propio español, que ya lo era, pero parece que hay allí ciertas fisuras, es decir, ella tiene capacidad de discernimiento y muy bueno. Bueno, ella malogradamente muere muy joven, muere en 1714, y la Ursinos, pues entonces es cuando aprovecha la situación para marcar más, yo diría, Felipe V. Yo diría que es la época dictatorial de la Ursinos aquí, no mientras estuvo la reina. Bueno, lo que le pasó a la Ursinos es que, aconsejado Felipe V por Giulio Alberoni, Felipe V se volvió a casar prontamente con Isabel de Farnesio, esa princesa sí, hija del duque de Parma. Y bueno, Isabel de Farnesio, hay que decir que cuando se casa con Felipe es ya una mujer, es una mujer de unos 20 y tantos años, una mujer formada, muy leída, tiene porte, tiene muchísima personalidad, y Isabel Farnesio demostraría personalidad y ambición, además, frente a la reina María Luisa, con aparente conexión o sumisión a la Ursinos. Pero Isabel Farnesio sería o representaría la ruptura con la princesa de los Ursinos, y esto demuestra el talante de Isabel Farnesio. Isabel, que se había casado también por poderes en 1714 en Parma con Felipe, luego viaja a Guadalajara para encontrarse con él, pero en la localidad de Saint-Jean-Pied-de-Port, San Juan del Puerto, se encuentra con Mariana de Neoburgo, que era la segunda esposa de Carlos II y a la vez su tía, porque era hermana de su madre. Y allí, según Vicente Bacalla, el cronista sardo pro-felipista, decía, es que no sé qué pasó entre las dos mujeres, ahí hablaron algo, no sé qué confabularon, qué acordaron. Bueno, la cuestión es que la princesa ya reina casada por poderes a Isabel Farnesio viene muy segura, se entrevista además en Pamplona con Giulio Alberoni, y lo cierto es que cuando pasa la frontera, Isabel llega a Jadraque, que es donde estaba el marido, Felipe, que la esperaba, y bueno, allí previamente, unos momentos antes, tuvo el encuentro famoso con la Ursinos, con la princesa de los Ursinos, pero parece que fue muy tensa, porque la Ursinos, acostumbrada a decir como mayor lo que ella pensaba, dice que la Ursinos le dijo: ay, Isabel, va usted como muy mal vestida para el tiempo que estamos, aquí pues parece que no, pero en Jadraque y en Guadalajara hace frío, póngase otra cosa, va como muy, ¿no? Bueno, no digo destapada, pero... Y la Isabel le dijo: oiga, por favor, pero usted está loca, a mí no me tiene que decir lo que yo me voy a poner para vestir. Y bueno, ahí empieza ya a mostrarse la personalidad de la futura reina. Lo cierto es que la Ursinos es despachada de España con todo el sector francés por iniciativa de la propia Isabel Farnesio, y todos los Macanaz, los Orri, toda la camarilla que había acompañado al rey en esa primera etapa de mandato de reinado conjuntamente a María Luisa Gabriela de Saboya. Isabel Farnesio lo que haría es seguir las instrucciones de su padre, una política antifrancesa, y en cambio una política de aproximación para recuperar los territorios italianos después del Tratado de Utrecht, que se habían perdido. Con todo, cuando parece, según la Gaceta de Madrid, que
que pasaba la carroza real por las calles, parece que el cariño que se tuvo María Luisa Gabriela fue superior, y cuando la carroza pasaba siempre se decía viva la saboyana y no en lugar de viva la parmesana. Fue una asignatura pendiente de no caer tan bien al pueblo castellano o al pueblo español la Farnesio. Más fuerte es cuando el rey, a raíz de su bipolaridad o sus cambios de estado de ánimo, en 1724 decide abdicar a favor de su hijo Luis I, en enero de 1724. Y bueno, este reinado, estos años, este momento, estaría, yo diría, ensombrecido por la forma de actuar de su esposa Luisa Isabel de Orleans, que era hija del duque de Orleans, del duque de Francia, Felipe II, duque de Orleans. Cuando se casaron ella también tenía 12 años, era una niña, pero leyendo sobre, me ha parecido interesantísimo, Luisa Isabel de Orleans, que siempre se la ha tildado de reina loca, no centrada. Pues lo cierto es que indagando hay muy pocos textos que asuman que padecía el síndrome de Tourette. La reina no estaba bien, y el rey fue muy cruel con ella, incluso cerrándola unos días o varias veces en los alcázares. Bueno, lo cierto es que la reina tampoco se llevaba bien, Luisa Isabel de Orleans, con Isabel Farnesio, que tenía un carácter muy fuerte. No se podían ver, y cuanto más la Farnesio la increpaba, ella más la provocaba a la Farnesio, con lo cual los comentarios sobre Luisa Isabel son de que no estaba a la altura, que no fue buena reina. Lo cierto es cuando Luis, el marido, el rey, contrajo la viruela, quien lo cuidó en su lecho de muerte fue ella, la esposa Luisa Isabel, que se contagió, pero sobrevivió. La Farnesio entonces no quiso verla más en la corte, hizo imposible para devolverla a Francia, y el duque de Orleans ya había muerto en 1723, con lo cual poco tiempo le quedaba en la corte española a esta princesa reina de conseguir aproximaciones otra vez con Francia. Y además, pues ya he dicho que la Farnesio, su objetivo era aproximarse hacia Viena desde 1723-24, una vez muerto el duque de Orleans, para ver si se recuperaban, se negociaba directamente con Carlos VI, el emperador de Austria, a ver si se renegociaban los territorios españoles o de la Corona de Aragón, y españoles, en definitiva, perdidos en Utrecht. Bueno, siguiendo y haciendo mucho resumen de lo que... E incluso acabando, perdón. Sí, acabando, bueno, voy muy rápido porque luego ya tendremos tiempo si hay preguntas. Simplemente, Fernando VI, posteriormente, el segundo hijo de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V, Fernando VI se casó con Bárbara de Braganza, portuguesa, y Bárbara de Braganza era muy lista, muy leída, muy inteligente, y hay que decir que tuvo que soportar a la Farnesio en los pasillos de palacio, y con todo, Bárbara de Braganza supo imponerse a su suegra, trató de mermar la influencia de Isabel Farnesio italiana, y tanto los ministros franceses como los italianos fueron todos apartados del poder, como que aquello que no pasa nada, ¿sabes? Pero sutilmente los fue arrinconando y fueron emergiendo en el reinado de Bárbara de Braganza y Fernando VI, pues los españoles como Patiño, Campillo, Carvajal, Ensenada, bueno, dice a favor de ella y del apoyo de ella a su marido. Y hay que decir también que ella, Bárbara de Braganza, era una mujer leída,
apoyó mucho a Benito Feijóo, al padre Feijóo, que Ricardo ha comentado antes, en el sentido de que hay que educar a la mujer. La mujer debe formarse, las capacidades de la mujer existen, simplemente es que no ha tenido oportunidades. Y luego la reina Bárbara de Braganza, sabemos todos en Madrid, que fue el gran apoyo de la Orden de la Visitación, con una renovación católica basada o inspirada en Francisco de Sales, una mujer de obra y trabajo, no solo una monja contemplativa, fue una mujer moderna en definitiva. Y dos pinceladas finales, porque no lo puedo decir todo, acerca de Carlos III, ya más avanzado el siglo, y su boda con María Amalia de Sajonia. María Amalia de Sajonia fue la esposa perfecta, se ve que se quisieron muchísimo con el rey, pero cuidado, seguía viviendo Isabel Farnesio, que murió más tarde que la propia María Amalia de Sajonia. María Amalia de Sajonia fue muy feliz cuando Carlos III era el rey de Nápoles y Sicilia, pero cuando ya tiene que asumir el trono español, a ella, María Amalia, hace lo imposible para apoyar a su marido, hay que decirlo. Pero ella dice, en sus textos dice, bueno, cuánto añoro Nápoles, los paseos por la playa, tener animales, fumar, y aquí no lo puedo hacer, porque claro, en fin, era muy religiosa, era muy caritativa, el rey la quería mucho, y a diferencia de Luis I, que regañaba a Luisa de Orleans, a la reina francesa, he de decir que María Amalia también tenía carácter fuerte, una mujer fuerte, pero el rey se lo perdonaba, decía, tranquila, ya lo arreglaremos, en fin, sabía llevarla bien. Por último, quiero desmitificar las críticas, la publicística, las malas opiniones vertidas contra María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. A ver, se ha dicho de todo, ya lo sabemos, que si era amante de Godoy, que si no sé qué, que si confabulaba. Bueno, la reina tuvo 13 hijos, pero claro, los hijos nacían enfermos, no crecían. Eso le generaba a ella una ansiedad, un malestar. Y su reinado con su esposo coincidió con la Revolución Francesa y la decapitación de María Antonieta. Fueron años terribles. Son los años que más crítica hay contra María Luisa de Parma. Que podían haberse proyectado directamente contra ella. Parece que en estos años de la Revolución Francesa los papeles dicen, que hay una maldición que pesaba sobre la reina, sobre María Luisa, y que como estaba maldecida, por eso sus hijos se enfermaban todos, se morían y físicamente eran inmaduros. Bueno, eso era tremendo, era cruel. Con la opinión era muy cruel contra ella, y hasta el rey Carlos IV en 1785 decide concertar, y acabo ahora sí, un matrimonio del infante Gabriel con la infanta portuguesa Mariana Victoria de Braganza, para así poder asegurar la sucesión de la corona española en caso de que todos los hijos de María Luisa de Parma murieran, porque era ese el caso. A ella, la reina, le hacía sufrir vivamente. ¿Cómo puede ser que mi marido haya concertado este matrimonio? ¿Y mis hijos qué? ¿Por qué tienen que morir? Eso es lo que se dice, pero no era cierto. Bueno, en fin, el sufrir de esta mujer hay que tenerlo en cuenta. Sufrió y trató de resistir las inclemencias del momento tan trágico de una revolución francesa, de una decapitación, de un asesinato de reyes, que por otra parte en Francia no era la primera vez que pasaba. Recordemos el asesinato de Enrique IV.